agradeciendo la invitación como todo mundo, pero quisiera decir que, bueno, no me extraña que la Universidad de Guadalajara y ahora la Fundación sean el albergue o el sitio donde nos acogen para hablar de este tipo de cuestiones. Siempre lo ha sido un lugar de pluralidad, un lugar de encuentro de opiniones diversas. Así es que felicito a Raúl y felicito al rector por esta iniciativa. Felicito a Enrique por la capacidad de convocatoria y tenernos aquí sentados, pero yo quisiera hacer notar que el hecho de que Mario Vargas Llosa esté sentado entre nosotros tiene un significado muy particular, porque Vargas Llosa va y se mete a los sitios, fue y se metió a Venezuela en los momentos críticos, también se fue a meter al Congo para poder relatar la historia del Celta, va y se mete y provoca las discusiones y las provoca a tiempo, no es ex post. Nos está convocando aquí a 6 meses de la entrada del nuevo régimen a discutir el nuevo régimen y nos está invitando a los mexicanos a que hagamos ese ejercicio. De tal manera que yo quiero pedir un aplauso para Mario Vargas Llosa. Es que hay que decir, pero decir a tiempo, Ser historia es bastante más fácil. No estoy en contra de los historiadores, estoy casado con un historiador, así es que más me vale. Me pareció fantástica la presentación que hizo Álvaro, nos da un marco de referencia mucho más amplio y yo quisiera comenzar recordando a un gran liberal, a Popper. ¿Y qué nos diría Popper en una situación así? Nos diría: griten falso, falso. Lo que están diciendo es falso. Muchas veces no tenemos la alternativa. Lo decía Valeria Muy hoy en la mañana, no tengo las respuestas, pero sí podemos decir lo que están diciendo es falso. Y creo que tenemos que ocuparnos de decir esto es falso. El 54-56% de los datos que se han dado en las mañaneras, según Integralia, son falsos. Entonces, cuidado, porque nos estamos metiendo en una discusión en donde está mezclada la mentira con verdades parciales y eso puede degradar los valores sociales. Ahora, este proceso de degradación de las verdades acreditables, de las verdades científicas, es algo que no comenzó hace 6 meses, comenzó hace varios años. Valeria decía hoy en la mañana, bueno, no estábamos tan mal, a pesar de que veníamos creciendo al 2%, la tasa de empleo el año pasado, empleo formal, creció como nunca antes en la historia. Y sin embargo, todo el mundo hablaba de la crisis económica, empresarios, académicos, todo el mundo decía la crisis económica que estamos viviendo. Decía uno, a ver, espérame, bueno, pues no estamos creciendo al 5, pero estamos creciendo al 2 y se están atrayendo 30,000 millones de dólares de inversión extranjera directa. Así crisis. Para los que hemos vivido otras crisis, esa no era una crisis. Me refiero a una crisis como la que vivió Miguel de la Madrid, que heredó un déficit del 16% del Producto Interno Bruto, pero traíamos superávit fiscal de un punto porcentual, lo cual no es una crisis. Y sin embargo caímos en la trampa. ¿Por qué? Porque se fueron acreditando estas semiverdades, semimentiras. Es cierto que la desigualdad ha aumentado en muchos países al mismo tiempo que disminuyen las carencias sociales. Valeria no lo mencionó hoy en la mañana, pero estaba en esa línea de razonamiento, no lo veo aquí. Pero si ustedes analizan cómo van las carencias sociales, en México ha habido una disminución muy importante en los últimos 20 años. Carencias sociales de que drenaje, agua no potable, como decía Valeria, electricidad. Hace unos cuantos meses la Comisión Federal de Electricidad nos anunció que terminaba el porcentaje de población sin electricidad, es decir, por fin, en teoría, toda la población de nuestro país está electrificada. Son procesos largos, son procesos lentos, son procesos de construcción de instituciones que no permiten un aplauso único. Yo me acuerdo cuando de niño el presidente de la República se paraba y decía: han sido incorporados 1,5 millones de compatriotas al abastecimiento del servicio eléctrico. Todo el mundo aplaudía, aplauso solemne, rígido, pero era muy importante que siguieran construyendo el sistema educativo, las aulas, los hospitales, y había un proceso. Decía el maestro O'Gorman, que no sé si fue profesor de Héctor y de Enrique, pero decía O'Gorman algo que a mí me parece central: el día que nos olvidemos de la revolución
y acatemos la evolución de las cosas, iremos bastante mejor. Bueno, en ese sentido, yo comparto totalmente el análisis que hizo Pepe Goldenberg hoy en la mañana en la perspectiva, digamos, de que el país se había venido democratizando lento, trabajosamente, de manera sinuosa, pero habíamos venido ganando espacios. Habíamos venido ganando espacios en tanto que el voto se respetara, ¿no? La democracia tal cual, en el sentido de que las condiciones de competencia entre los partidos fueran más o menos aceptables, en el sentido de que la institución que regulara las elecciones fuera una institución autónoma y hubiera una credibilidad social alrededor de ella, y eso no podemos negarlo. Y ahorita José Ramón hablaba del cierto desprecio que tenemos por el aparato jurídico mexicano. Hay muchos problemas. Por ejemplo, ahora yo estoy encabezando un movimiento sobre la impunidad en México. Y es dramática, la impunidad es dramática. Cuando me dicen que van a invertir dinero en el Tren Maya, yo digo, ¿y por qué no lo invierten en juzgados? ¿Por qué no lo invierten en investigaciones, en las fiscalías, para tener mejor acreditación de la justicia en nuestro país en todas partes? Traemos un porcentaje de impunidad del 97%. Es decir, de cada 100 delitos, solo 3 reciben alguna acción jurídica. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Elisa sabe muy bien de estas cuestiones. Ahora, ese proceso de democratización, esa capacidad de dar respuesta, no fue sencilla, pero tuvo en paralelo el crecimiento de la sociedad civil. Y yo creo que esto hay que mencionarlo porque la sociedad civil, los que estamos del lado de la sociedad civil, pues ahora pareciera que estamos en la mirilla de la gestión, pero a mayor autoritarismo, menor presencia de la sociedad civil. Si no, pregúntenme cuántas asociaciones civiles o ciudadanas hay en Cuba. Digo, nada más por provocar un poco. Es decir, que de alguna manera fuimos rompiendo el monopolio que tenía el Estado mexicano sobre la información. Las organizaciones civiles fuimos generando información y nos fuimos apropiando de la información, y entonces el diálogo con el gobierno era un diálogo muchísimo más complejo, como se dijo hoy en la mañana, muchísimo más rico, muchísimo más denso. ¿Por qué? Porque éramos partícipes de esa información. Ahí yo veo una regresión total y muy peligrosa. Lo que veo es una expropiación de la información que tiene varias explicaciones. Comienza precisamente por la descalificación del tercer sector en lo general. Terminamos siendo los que nos quedamos con dineros que debieron de haber sido dineros fiscales. Yo no sé qué, nosotros no recibimos dineros fiscales, pero me parece que es muy grave que se dé esta descalificación. Pero tienen ustedes también las agresiones al INAI, una institución que nos costó mucho trabajo crear, una institución que era, digamos, el paso lógico para que el ciudadano tuviera la posibilidad de conocer cómo se gastan los dineros y meter las narices en el gasto público. Se logró después de una muy lenta discusión, hay que decirlo. El presidente Fox fue sensible a esta discusión. ¿Quién lo iba a decir? Pero Fox, cuando se lo planteamos, dijo, caray, ¿qué es esto? Y le dijimos, bueno, pues es follow the money. Meta las narices del ciudadano donde hay dinero público. Dijo, suena muy bien. Y le dio para adelante, y 2 años después teníamos un sistema federal y el mandato para crear los institutos locales. En ese sentido, me preocupa también mucho que le quite recursos al INEGI. Me parece muy grave. ¿Por qué? Porque se van a romper las series históricas. Y las series históricas, estadísticas históricas, son un tesoro nacional, hay que cuidarlas. ¿Quién está haciendo los levantamientos ahora? Pues los están haciendo miembros del Partido Morena. Perdón, esa es información pública. Y hay una oficina especial en la Presidencia de la República que es la encargada de organizar los programas sociales. Es decir, que perdimos el control de quiénes son los beneficiarios, y esto es algo muy grave. Y no son profesionales los que están levantando la información. Esto, de nuevo, es un paso atrás. ¿Por qué? Porque el INEGI, darle autonomía al INEGI, que ocurrió en los años 80, llevó mucho tiempo. Era una dependencia que estaba sujeta al mandato de la Secretaría de Hacienda. Recordémoslo. De tal manera que todas estas, diría yo, modalidades de apropiación, una que pareciera simbólica, pero el AGN, el Archivo General de la Nación, donde se guarda la memoria histórica de nuestro país, pues ahora tiene una presidenta. Arriba del Consejo hay una presidenta, que es la esposa del presidente. Digo, perdón, pero no se entiende, o sí se entiende.
como lo quieren ustedes ver, me preocupa enormemente. Ahora, también se están dando estas verdades alternativas. Tenemos 2 planes nacionales de desarrollo, uno elaborado en la Presidencia de la República y el otro en la Secretaría de Hacienda. ¿Cuándo demonios habíamos visto esto? Nunca. ¿Por qué? Porque el propio presidente contradice las verdades de la Secretaría de Hacienda. Y lo ha hecho en varias ocasiones con el subsecretario Arturo Herrera, en donde ha salido a decir, no, lo que dice Herrera es un error, yo tengo otra información y nos vamos a ir por ahí con la otra información. Una información que por supuesto no nos dice cuál es la fuente, y esto me parece que es realmente muy grave. Ahora, yo creo que este acto está generando un dislocamiento, por decirlo de alguna forma, del sistema de creencias. Si no hay validez científica detrás de los resultados que se manejan, si no hay una validez académica detrás de los resultados que se manejan, de las proposiciones que manejan, pues la gente empieza a pensar que cualquier dato es real y eso nos lleva a un relativismo muy peligroso. Lo que sea es real. Si lo dijo el presidente, pues debe de tener algún contenido de verdad. Falso, falso, de nuevo diría Popper. Cuando diga algo que es falso hay que levantar la mano, primer paso, y decir esto es falso. Ahora, este relativismo de alguna manera también es una desacreditación de la ciencia, y no en balde hay una reducción del presupuesto al CONACYT, una reducción a las universidades. Digo, no entiendo cómo estamos quitando dinero de los programas sociales a las universidades, al CONACYT, para invertirlo en una empresa petrolera que sabemos que es un barril sin fondo. No me cuadra la ecuación. Rob Riemann, en este libro reciente que publicó, que se llama, es el director de esta fundación Nexus, que acaba de estar en México, por cierto, dice el Zeitgeist, el espíritu de los tiempos, es un espíritu de no credibilidad hacia nada, hacia la política, hacia las instituciones, hacia los datos, hacia la ciencia. Esos son los mares en los que estamos navegando, y son mares, diría yo, muy, muy peligrosos, porque se suple la solidez de la información con la rapidez de la información. Sí, la traemos en el teléfono, pero no sabemos si es real. No sabemos realmente si esta información, por eso sugiere el propio Riemann, lean ensayos de periodismo largos, métanse, dediquen más tiempo a ver cuáles son las fuentes de las cuales están ustedes informando, porque pueden ustedes ser digitales y profundamente ignorantes de las verdades científicas de nuestro mundo. Ahora, insisto, creo que hay que ver que estas mentiras o verdades a medias están siendo expandidas por las redes sociales, las benditas redes sociales. Lo que han hecho es dislocar cualquier, digamos, rigor científico para el análisis de las cuestiones. Estamos por construir una refinería que no tiene ni siquiera la acreditación medioambiental. Estamos por construir un aeropuerto que tiene 216 días de neblina al año, ¿no? Es una cosa verdaderamente increíble, y son, al fin y al cabo, las redes sociales las que diariamente alimentan a nuestros alumnos, alimentan a nuestros colegas, alimentan a todo el mundo que no tiene tiempo ya para leer un ensayo serio y un ensayo consistente de lo que estamos viviendo. Los despidos también nos están generando una ruptura en el conocimiento de lo público. ¿Por qué? Porque hay gente con experiencia, gente honesta con experiencia, que no queremos decirlo, pero también había gente honesta. No todos los que estaban en el gobierno eran gente podrida y gente ratera. Había gente honesta. Había mucho ratero y hubo muchas cochinadas, pero también había profesionales del servicio público y enamorados, hay que decirlo, del servicio público. Ahora, esta subversión institucional me parece que es muy grave, porque de alguna manera la moral, que no sé muy bien a qué se refieran con esto de la moral y la cartilla moral, está sustituyendo a la ley. Y de pronto ya no estamos discutiendo la legalidad, sino estamos discutiendo la moralidad de las acciones del gobierno. Perdón, pero a mí los juicios morales me ponen muy nervioso. Yo no quiero patíbulos públicos de ideas o de concepciones. Quiero un Estado de Derecho, y un Estado de Derecho que se acredite precisamente con normas y con usos que estén regulados, no juicios morales desde el Palacio Nacional que han acabado con los prestigios personales de algunos funcionarios públicos. Me parece que es absurdo, porque de nueva cuenta lo simple
está sustituyendo a lo complejo. Es mucho más complejo el análisis fino de estas situaciones que esas descalificaciones de las calificadoras, descalificaciones de los servidores públicos y, al final del día, yo diría, descalificación de lo mucho bueno que también hemos hecho los mexicanos. Termino. Una nota optimista, no soy el último, Lisa es la última de la última mesa, pero bueno, casi el último. Me gusta la reacción ciudadana en estos 6 meses. Me parece que con puntos de vista diferentes y desde trincheras distintas, las madres que sufrieron lo de las estancias infantiles se organizaron, hay miles de amparos. Me gusta que los medios de comunicación, con todos los, ya sabemos los acuerdos y todos los medios, ustedes abran el periódico que abran, se van a encontrar críticos muy severos del régimen. Me gusta que la televisión esté pasando programas críticos, Lisa participaba en muchos de ellos. Me gusta porque la defensa de la Suprema Corte. Esto de la nueva sala lo dijo en campaña, no es de Monreal, lo dijo en una reunión de consejeros de un banco y lo dijo abiertamente, una nueva sala. Es decir, no es una ideíta que de pronto se le haya. Me gusta que la sociedad mexicana critique la Carta al Rey de España y que le dé una calificación negativa diciendo, ¿qué es esto? Vamos a discutir. Habiendo tantas cuestiones, me gusta que la palabra reelección haya surgido de inmediato con la revocación del mandato y hayamos dicho, a ver, ¿de qué se trata? ¿De la revocación del mandato o de la reelección? Me gusta que haya habido una reacción frente a los comedores. Hay, insisto, una sana rebelión de la sociedad mexicana. Y yo creo que lo primero es decir, falso. Cuando veamos algo que sea falso, decirlo con toda claridad. Mil gracias y gracias por el invitación.